Primera batalla entre los favoritos para la clasificación general del Tour de Oman 2022. Se presentaron algunos ataques, pero fue el corredor más inteligente el que acabaría triunfando en este día. Ya hoy se corrió esta tercera etapa que al finalizar en alto, entre comillas, porque pues era un puerto de 2 kilómetros al 7%, nada tampoco de lo más duro del mundo, pero que obviamente ya iba a permitir ver por fin a esos escaladores en acción. Y uno de ellos, por ejemplo, era Anton Charmik, el corredor del 1X, que la semana pasada en el Saudi Tour había mostrado cosas interesantes, una gran capacidad en estos puertos explosivos y además mucha combatividad, por ejemplo, metiéndose a una fuga en el llano para intentar lograr de manera casi que improbable un podio en la competencia. Él era uno de los que podía arrebatarle el liderato a este hombre, a Mark Cavendish, que lógicamente no tenía ningún tipo de opción en esta subida y por lo tanto era consciente de que hoy era un día para disfrutar con esa camiseta de líder, pero a sabiendas de que al final la iba a entregar. Y la verdad, otra vez lo que acontecería, al menos hasta ese puerto, sería poco o nada. Una fuga esta vez de 5 corredores que obviamente buscaban mostrar ahí el patrocinio, todo lo demás, pero sin tener algún tipo de impacto en la carrera. Kevin Van Velzen, Samuel Socorato, Luis Blowe, Pello Goicoechea, que era la segunda fuga a la que se metía Ángel Fuentes, y Humberto Poli, que eran pues los protagonistas de esta escapada, que tampoco iba a ningún lugar porque estaban otra vez controlando Emirates y el Quick Step, aunque esta vez no pensando en Gaviria y en Cavendish, sino más específicamente en Fausto Masnada y el corredor Rui Costa, que eran pues sus bazas ya para este tipo de final que iban a afrontar. Y sobre eso creo que es importante aclarar que tampoco había un claro favorito, un corredor que en la previa se anticipara pudiera dominar de manera holgada, porque esta es una carrera que tiene una participación sin estrellas, es la palabra. Entonces eso le abre la opción a otros corredores que por lo general no pelean generales, de que acá tengan la oportunidad de hacerlo. Y en ese listado también podíamos incluir a Eli Gesberg, que es el líder del Arkea acá en Oman, Rein Taramae, que por cierto hace poco renovó con el Intermarché, el propio David de Vilela, que estaba ya en sus primeras carreras con Cofidis, y también Filippo Sana, que es una de las grandes esperanzas para el futuro del ciclismo italiano. Ahí ya sería definitivamente Cavendish, recién iniciaba el puerto, controlando ahí Arkea, pensando en Gesberg, y sería el encargado de romper la armonía Rui Costa ahí, con un primer ataque sin ser tan fuerte, pero que pues sí permitía ya tener una carrera más abierta que se iba a resolver en ese último kilómetro con un Intermarché que tenía bastante actividad, que le gustaba y que tenía ese deseo de estar presente en todos los cortes que se presentaran para jugar esa doble baza que tenían con Taramae y con Jan Hir, que es un corredor que siempre suele hacerlo bien en estas carreras. El tema era que durante estos primeros ataques tampoco había un corredor que marcara la diferencia por su fuerza, todo el mundo podía responder al cambio de los otros y era un duelo realmente bastante parejo, y eso complica mucho al momento de querer identificar quiénes a lo mejor pueden ser los más fuertes. Y una forma de pronto en la que se puede hacer es dilucidando a esos corredores que marchan en esos primeros puestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí teníamos a un Jan Hir que venía a responder al movimiento anterior, Rui Costa, el propio Taramae, que se estaba guardando un poco más, pero en ese momento de parón, donde parece que hay duda y no hay alguien que quiera ejercer ese control sobre el grupo, va a aparecer el corredor checo para volver a intentar algo, aprovechar ese momento de pasividad, de confusión que existe en ese grupo, y más que todo por esa falta de entendimiento, o también en algunos casos por la falta de fuerza que había en ese momento, logra abrir ya un hueco bastante interesante que le puede ayudar a conseguir el triunfo de etapa. Y claro, la preocupación aumenta mucho más porque es que acá no se ve a nadie que de momento quiera salir y ella queda muy poco para meta. Entonces es ahí donde empieza a aparecer Anton Charmik para dirigir la persecución, porque él también se ve con opciones de ganar, y a su rueda se pega de inmediato Rein Taramae, porque él no va a perseguir a su compañero, no es su tarea, pero sí se colocará en la mejor ubicación posible para disputar el triunfo en caso tal de que el danés dé alcance a Hir. Y acá hay un corredor que no piensa con tanta sangre fría, que es Eli Gesberg, que tiene esa sensación de que a lo mejor a Charmik no le va a dar para darle alcance al hombre cabeza de carrera, y él por lo tanto decide él mismo hacer ese ataque para poder cumplir con tal labor, pero no contaba con que Charmik todavía podía responder a ese ataque, y no solo eso, utilizarlo como punta de lanza para el sprint que iba a realizar, porque Charmik no había gastado a lo largo de la subida y tenía que aprovechar esos últimos 300 metros para dar todo lo que tenía y ver si podía alcanzar y rebasar a Hir, cosa que al final iba a lograr, porque ya Hir también había atacado de antes, él había quemado las piernas con mucha anticipación, y lógicamente se premia mucho acá el tema de la frialdad y también de la inteligencia y de saber en qué momento partir, y es más que merecido para un Charmik que, si bien es cierto hoy no fue la etapa en la que haya sido más vistoso, lo cierto es que es un corredor que siempre es muy combativo, que nunca pasa desapercibido, comparte mucho esa filosofía con el equipo, ¿no? Y además es que
eso se ve ejemplificado en otras actuaciones. La que mencionábamos del Saudi Tour la semana pasada, metiéndose a una fuga de una etapa llana para intentar conseguir el podio. El año pasado en el Tour de Turquía estuvo a 200 metros de ganar la etapa reina y al final lo cogieron de una manera bastante cruel. Entonces la verdad es muy agradable ver cómo puede obtener hoy su primer triunfo como profesional. Por cierto, resaltar lo del ecuatoriano Martín López, hoy fue octavo, es uno de los corredores más prometedores de su país, está apenas en su primer año con el equipo de desarrollo de Astana y tiene un proyecto muy interesante con los kazajos que incluye un contrato a 2 años con la estructura World Tour. Entonces veremos también cómo se sigue desarrollando a lo largo de esta carrera mientras escuchamos las palabras de Charmik. Yo por ahora solo quiero disfrutar del triunfo, que ha sido un gran logro para mí, pero es cierto que mañana hay que estar al frente todo el día para poder defender ese liderato, pero de seguro que será algo bastante especial. La etapa de mañana es desafiante para ese liderato de Charmik, ya que si bien es cierto que no se acaba en alto, es un recorrido de media montaña con un encadenado muy bueno, que por supuesto hará que la carrera no sea nada fácil de controlar.